Un lujo estar aquí en Salta. La verdad que un honor gigante. Gracias a Express Telecomunicaciones por esta invitación. Gracias por la presentación. Siempre es algo incómodo, ¿no? Escuchar sobre uno, pero bueno, hay que hacerse responsables de eso. Y en esta charla lo que yo quiero hablar con ustedes es un poco acerca de una de las tecnologías que hoy en día está generando mayor ruido, ¿no? en nuestra sociedad, que es la inteligencia artificial como tal. Un poco complementando la presentación, yo hace años que me dedico a trabajar como emprendedor en tecnología, como divulgador. Trabajé con muchas organizaciones en materia de adopción de inteligencia artificial puntualmente y otras tecnologías emergentes. Y un poco pareciese que todas las semanas tenemos un avance técnico que nos va a cambiar radicalmente la vida cotidiana. Así que a lo largo de estos minutos la idea es un poco conversar sobre eso. Y en estos 4 libros que tengo publicados esta semana, justo el día de hoy estoy lanzando mi 5.º libro. No estoy lanzándolo solo, estoy haciendo coautoría con el querido Martín Yesa, así que estamos justo en unas semanas también de muchos lanzamientos al respecto. Pero un honor gigante estar aquí en Salta de vuelta para conversar sobre esto. Y si hablamos de inteligencia artificial como tecnología, y recordemos, para los que no saben, que es una tecnología que se deriva de la ciencia de la computación y lo que hace es buscar emular cómo pensamos como seres humanos y cómo tomamos decisiones. Y hay una balanza que vamos a repetir mucho a lo largo de esta presentación, que son los miedos y las posibilidades. A la hora de trabajar en adopción de tecnologías emergentes surgen estas dos reacciones que son 100% humanas. Pareciese que hoy en día la tecnología y cualquier proceso de adopción tecnológica o de inversión tiene por un lado mucho miedo o mucha resistencia. Humberto Eco en la década del 60 diría apocalípticos e integrados. Y por otro lado, mucho entusiasmo tecnológico o mucha posibilidad producto a las tecnologías que hoy en día hay disponibles. Entonces, lo que me parece interesante es que estas reacciones son 100% humanas y tenemos que comprender que nos atraviesan a todos en el día a día a la hora de comprender, analizar y adoptar tecnología. Y el otro costado de esto en general es que nosotros al fin y al cabo seguimos siendo humanos y esa humanidad de alguna forma crece a ritmos lineales y estamos llenos de prejuicios y estamos llenos de expectativas, estamos llenos de una forma en la cual nos educamos, una forma en la cual comprendemos las cadenas productivas, una forma en la cual comprendemos el concepto de productividad y hoy en día todo se está redefiniendo producto de la tecnología y muchas veces lo que termina pasando es que terminamos atrapados, entre comillas, en los algoritmos. Terminamos atrapados o sometidos a reglas preestablecidas por otros y acá una de las preguntas que yo me hago es ¿quién termina decidiendo por nosotros cuando estamos tan inmersos en ese tipo de contenidos? ¿Quién termina de alguna forma decidiendo por nosotros en esta aparente libertad que tenemos producto de la tecnología? Y creo que uno de los riesgos que corremos como humanidad es poner la tecnología por delante de los seres humanos. O empezar a pensar primero en la herramienta antes que en la tarea que yo quiero resolver. Entonces termino usando ChatGPT para hacer tiburones con zapatillas de Nike gigantes, o termino haciendo canciones para molestar a mi grupo de amigos, entonces me alejo de la aplicabilidad real. En esta charla yo quiero hablar mucho acerca de aplicabilidad real, que me parece que es algo también importante para la hora de empezar a pensar tecnología con criterio y con conciencia. Y un poco esta invitación a volver a poner al ser humano en el centro, ¿no? Que muchas veces, hoy pareciese que muchas veces pensamos en tecnología antes que en el ser humano. Si uno analiza épocas como la Edad Media, y uno lee, por ejemplo, la biografía de Leonardo da Vinci, escrita por Walter Isaacson, Walter Isaacson explica cómo en épocas como la Edad Media el arte y la ciencia empezaron a confluir para poner al ser humano en el centro. Hoy pareciese que muchas veces pensamos primero en la técnica antes que en las personas que hoy en día tenemos. Hay una frase muy famosa de Simon Sinek, que Simon Sinek dice: al fin y al cabo, sus clientes van a ser personas, sus colaboradores en gran materia van a ser personas, sus inversores van a ser personas, sus accionistas van a ser personas. Y si no terminan de entender la persona, al fin y al cabo la tecnología viene como secundaria. Y se los digo yo que vengo trabajando en materia de divulgación tecnológica hace mucho tiempo, estudiando este campo y emprendiendo en tecnología también. Y no quiero caer en estos dos grandes extremos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de tecnologías, lo más fácil es caer en Terminator o Black Mirror versus los supersónicos o Wall-E, en utopías o distopías tecnológicas. Creo que hoy en día son como las dos grandes corrientes o religiones que hay en el mundo de la tecnología, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho más, que es el de aceleracionistas, aquellos que quieren acelerar
sin importar las consecuencias, el avance técnico, versus desaceleracionistas, o aquellos que dicen, bueno, frenemos un poco antes de avanzar para entender un poco las consecuencias que pasan, ¿no?, en esa aceleración constante. En esta charla quiero que un poco nos alejemos de estas visiones, porque los extremos en la vida no son buenos en nada. Y creo que no tenemos que caer en extremos porque no nos permiten dudar. Nada más esto para empezar a contextualizar el foco. Y la inteligencia artificial como tecnología, recordemos que hablamos que es una rama de la ciencia de la computación que lo que hace es buscar emular la forma en la cual pensamos los seres humanos. Un primer mito que tenemos que romper es que no es una tecnología nueva. Este año la inteligencia artificial cumple 69 años, perdón. El año que viene cumple 70 años de desarrollo. Se le asocia a 1956 como el primer momento. Hay un gran campamento, el campamento de Dartmouth, donde una serie de programadores y matemáticos en 1956 se ponen de acuerdo o empiezan a cuestionarse si las máquinas tienen la capacidad de pensar. Entonces, un primer mito que tenemos que romper es que no es una tecnología nueva en ese sentido. Y surgen preguntas como estas, ¿no? ¿Dónde compramos inteligencia artificial? Surgen preguntas como, la IA no sirve, es puro humo, no me está funcionando a mí como yo quiero. Surgen preguntas como, ¿vas a ser reemplazado por alguien que use inteligencia artificial? Quiero usarla pero no sé bien cómo. Tenemos que usar IA y el año de la inteligencia artificial. Surgen muchas conversaciones vinculadas a expectativas. Y en esta charla también quiero hablar de las conversaciones que se dan en torno a la inteligencia artificial, porque tenemos que generar mejores conversaciones en torno a la tecnología. Y creo que también junto con los chicos de Express coincidimos en eso, y esta oportunidad es lo que lo llamamos networking, también es para poder generar mejores conversaciones en torno a la tecnología. Y surgen cosas hoy en día que generan un montón de desafíos. Esta plataforma se llama Lovable y permite crear una idea, el eslogan es de una idea a una app en segundos. Entonces acá le puedes promptear que genere una aplicación que ayude a traquear el feedback de un consumidor. Esta aplicación tiene su versión gratuita y su versión paga. Va a interpretar ese prompt, va a interpretar ese pedido, va a empezar a programar en vivo, esto es en tiempo real, y nos va a dar una pantalla visible donde ya tenemos este formulario para traquear el seguimiento de consumidor, donde yo puedo poner el nombre del cliente, el tipo de feedback, la descripción que yo tengo, y me lo va a guardar en un sistema. Y esto tardó, no sé, 15 segundos, lo que estábamos conversando. Y eso genera una redefinición muy grande de cómo empezamos a pensar la ejecución de tareas. Y esto ya son cosas que hoy en día están disponibles. Hablamos de 1956, años más tarde, 1936, se introduce el concepto de algoritmo tal cual lo conocemos hoy en día, algoritmo informático, porque el concepto, la palabra algoritmo tiene 13 siglos de desarrollo. Y esto del algoritmo es interesante porque un algoritmo es una secuencia finita de pasos para llegar a un resultado. Entonces, yo quiero hacer una cheesecake de limón o un budín, tengo que seguir un algoritmo, tengo que seguir una receta. Ahora, en la informática, desde 1936 en adelante, ¿no? Podríamos decir, desde la invención de la computadora contemporánea, tal cual la conocemos, este hombre que estamos viendo es el padre de la computación moderna, tal cual lo conocemos hoy en día, Alan Turing. Y en 1950, en uno de sus papers más famosos, que se llama Computing Machinery, él establece la pregunta de si las máquinas tienen la capacidad de pensar. Entonces, podríamos definir qué significa pensar en ese sentido, o cómo podemos compararlo a una máquina, esa emulación. Entonces, cuando plataformas como Netflix me están diciendo que hay un 98% de probabilidad que esta película me esté gustando, eso también es inteligencia artificial, es una receta que lo que hace es de personalización de contenidos, que es un algoritmo para esa oferta puntual. Entonces, el segundo mito que tenemos que romper es que IA solamente es ChatGPT. Va mucho más allá que ChatGPT. ChatGPT es espectacular, es una herramienta maravillosa, pero la inteligencia artificial está muy presente en nuestra vida cotidiana y cada vez más. Cuando usamos Google Maps, Waze o Netflix, ya estamos usando inteligencia artificial. Entonces está muy presente en nuestra vida cotidiana desde hace tiempo. Entonces, dos mitos que quiero romper hasta ahora. El primero, que no es nueva. El segundo, que va mucho más allá que ChatGPT. ¿Qué pasó en 2022? OpenAI lanza al público ChatGPT en noviembre de 2022, el modelo 3.5 de su modelo fundacional, razonador, que hoy en día vamos por la quinta versión. Fue la plataforma que tuvo la mayor adopción en el mundo de la informática, 1 millón de usuarios en 5 días, y a partir de ahí empezó la revolución de la inteligencia artificial generativa. Que la inteligencia artificial generativa
es una rama de la inteligencia artificial, que no es la única, vamos a verlo en un ratito nomás, que lo que hace es buscar crear contenidos como si fuesen hechos por un ser humano. Ese tipo de contenido sintético puede ser un texto, puede ser un audio, puede ser un video, puede ser una animación, ¿no? Puede ser un montón de cosas como si hubiese hecho por un ser humano. ¿Se entiende hasta acá? Hoy en día estamos viviendo la revolución de la IA o el Gen AI o la inteligencia artificial generativa que crea contenidos sintéticos. Ahora, una de las preguntas que surgen es ¿cuál es la mejor inteligencia artificial generativa en el mundo de los negocios? En la próxima slide les voy a mostrar cuál es la mejor inteligencia artificial generativa. Si alguno la puede encontrar por acá, vamos a estar mejor. Este es el landscape o el mapa de la inteligencia artificial generativa a fines del 2024. Se actualiza habitualmente en noviembre, así que falta 2 meses para que se actualice la versión 2025. Es un campo altamente complejo y a mí me gusta mucho más el concepto de MAD, ¿no? En vez de hablar de inteligencia artificial, tenemos que empezar a hablar de Machine Learning, Artificial Intelligence y Big Data como un terreno mucho más amplio en el alcance de lo que es hoy en día inteligencia artificial. Y en las organizaciones tenemos 2 tipos de errores con esta tecnología y con las tecnologías emergentes en general. El primer error que podemos caer es en no adoptarla. Y esta falta de adopción o esta resistencia extrema, que otra vez yo no vengo acá a decirles que todos tenemos que adoptar IA para cualquier proceso porque no quiero que se vaya con ese mensaje, pero la no adopción o esta forma de ignorarla o de esconderla bajo la alfombra tampoco nos ayuda en nada. Y el segundo tipo de error es adoptarla mal. Es pensar que quiero incorporar inteligencia artificial para cualquier cosa. Y muchas veces nos olvidamos del propósito general que yo quiero o que necesito resolver, o el cuello de botella que hoy en día yo tengo. Entonces, es más, hay un ejercicio muy interesante, que no es mío, es de OpenAI, que se llama la antilista de tareas, ¿no? Y ese ejercicio básicamente está diciendo: listen cada uno de ustedes cuáles son las tareas más frustrantes, más reiterativas, más tediosas, que más cuello de botella les generan. Tareas específicas. Esa tarea puede ser, no sé, esa tarea puede ser armado de presupuestos, esa tarea puede ser responder mails, esa tarea puede ser hacer seguimiento de leads, esa tarea puede ser generar minutos de una reunión, esa tarea puede ser hacer facturas, no sé, hay miles de tareas. Muchas de esas tareas específicas la inteligencia artificial lo puede hacer muy bien. Vamos a ver un poquito más en detalle sobre eso. Y claramente estamos viviendo un momento de hype, ¿no? Lo que se llama en inglés, que es la exageración o el entusiasmo excesivo alrededor de un tema, generalmente vinculado a altas expectativas. Hay una herramienta que se llama Google Trends que nos permite buscar un término a lo largo de los años. Entonces yo acá busqué inteligencia artificial en los últimos 5 años. Básicamente a nadie le importó la inteligencia artificial, a nadie, hasta noviembre del 2022, el pico de ChatGPT 3.5. Ahora uno puede comparar otro término. Entonces busqué el concepto criptomonedas en el mismo tiempo. Entonces el rojo es la palabra cripto, en azul es la palabra inteligencia artificial. En 2021, que fue un periodo muy bullish del mundo cripto, a todo el mundo le importaba las criptos, nadie le importaba la inteligencia artificial. Cuando el mercado cripto empezó a una tendencia bajista, ¿no? O bearish en el mundo cripto, todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial, nadie le importó el mundo de la cripto. ¿Por qué nos importa esto? Porque el hype o este entusiasmo exagerado nos aleja de la aplicabilidad real. Y creo que eso es lo que tenemos que hoy en día empezar a darnos cuenta. Y hay 5 grandes estadios en el cual una tecnología atraviesa habitualmente. Hay una consultora que se llama Gartner que todos los años saca el hype cycle, o el ciclo de la sobreexpectación. Y Gartner habla de 5 grandes estadios a la hora de que una tecnología empieza a incursionar dentro de un modelo de negocios. Entonces, primero está el momento de lanzamiento técnico, científico, tecnológico, como por ejemplo, hoy en día lo vive la computación cuántica. Se descubre que es posible desarrollar una tecnología de computación cuántica con aplicaciones concretas y reales. ¿A nadie nos importa? No, porque no hay aplicabilidad. Después la tecnología llega a un pico de expectativas sobredimensionadas. Hoy en día la inteligencia artificial generativa está en un pico de expectativas sobredimensionadas. Recordemos que no es la única. Cuando ustedes entran a un edificio público, que les sacan una foto a su rostro y entran con un dato biométrico con su cara, eso es computer vision, que forma parte del mundo de la inteligencia artificial, que no está acá. Que no está en picos de expectativas sobredimensionadas, ya está en un plató de productividad. Entonces me parece que es importante empezar a detectar esto. La tecnología habitualmente después tiene un declive, una desilusión,
y entra un abismo de desilusión. ¿Se acuerdan en el Mundial de Alemania que vendían los televisores con anteojos 3D para ver el Mundial en 3D? En la casa de mis viejos debe estar en algún lado todavía los anteojos. Después nos olvidamos todos del 3D. Decían que el 3D iba a estar en los lavarropas, en los microondas, en los cines, todo iba a estar en 3D. Después nos olvidamos todos del 3D. Y pasó con muchas tecnologías también. Pasó con la impresión 3D hace 10 años, en el 2015, se hablábamos de impresión 3D de prótesis, de casas, de órganos, de carcasas para el celular, de miniaturas nuestras, y después nos olvidamos todo de la tecnología, y tiene como un abismo de desilusión. Eso no significa que no haya aplicaciones reales. Hoy hay una empresa argentina que junto con Techincha hay una impresora 3D de concreto en Argentina, imprimiendo en concreto acá en Tigre, Buenos Aires. Entonces, no significa que no haya aplicabilidad real. Después de esa desilusión, hay una consolidación y se llega a la meseta de productividad. Entonces, habitualmente las tecnologías pasan por este estadio y no es un proceso que pasa muy rápido, lleva años en desarrollo. Y lo que nos importa a nosotros es la aplicación real. ¿Y dónde se encuentra, desde mi punto de vista, la aplicabilidad real o la aplicación real? Antes de llegar al pico de expectativas sobredimensionadas o cuando está entrando la desilusión, porque esto nos aleja de la aplicabilidad real. Porque vemos noticias, otras conversaciones que nos alejan de la aplicabilidad de todos los días. Entonces, la aplicación se encuentra antes de llegar al pico de expectativas, o cuando está entrando el abismo de desilusión, o cuando ya se está consolidando o llegando a una meseta de productividad. Esto me parece que es importante a la hora de empezar a comprender tecnología. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Perfecto. Porque el hype genera malas conversaciones. Y estas conversaciones son, por ejemplo, un colegio reemplaza a los docentes por inteligencia artificial. ¿Cómo funciona y qué costo tiene? Esto es una mala conversación vinculada al mundo de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados y a los jueces? No sé si hay abogados acá en la sala, pero ¿puede la inteligencia artificial reemplazar a los trabajadores este 2025? ¿Es capaz la inteligencia artificial? ¿Cómo será, no sé, cómo decorar tu habitación en segundo usando solo el iPhone o inteligencia artificial? Estas son malas conversaciones en torno a la inteligencia artificial. Tenemos que mejorar nuestras conversaciones en torno a la tecnología, a la IA, entre otras conversaciones. Y esos son como los 4 stoppers que hoy en día tenemos en materia de adopción de inteligencia artificial. El primer stopper es que IA es solamente ChatGPT. No me sirve a mí de nada en la organización. Va mucho más allá. El segundo stopper es que la IA solamente es cosa de técnicos. Todos podemos entrar y la barrera de entrada cada vez es más baja, en ese sentido. El tercer stopper es que la IA, el mito que la IA es plug and play. O sea, la probé una vez pero no me funcionó. La voy a dejar. Es así. La inteligencia artificial es como si fuese un colaborador nuevo en mi organización que requiere entrenamiento, requiere esfuerzo, requiere iteración, requiere paciencia. No es que le pedí que me cree una imagen y me creó cualquier cosa. Bueno, requiere su esfuerzo. Pero hay como hay algo hasta casi fantasmagórico con la tecnología de esperar resultados como muy inmediatos sin esfuerzo. Y el cuarto stopper es que la IA es mi reemplazo laboral. Así que si alguno de ustedes estaba muy tranquilo que no iba a trabajar más porque la inteligencia artificial lo iba a reemplazar, lamentablemente tenemos largo trecho al respecto. Y hoy en día vivimos en una ley de la fractura, que es una ley universal, que pasa aquí en Salta, pasa en todo el país y pasa en todo el mundo, que es que tenemos una tecnología que avanza mucho más rápido que los cambios sociales, empresariales, políticos y de las personas. Es una fractura universal, eso. Entonces, esta brecha que hoy en día algunos llaman la brecha de la realidad, ¿no? Entre la posibilidad tecnológica y nuestra vida real. Y una de las preguntas que se nos surgen y como son las principales de esta invitación es qué IA hoy en día podemos usar en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos en general, nuestras cadenas de valor. Y antes de hablar de eso, creo que tenemos que aclarar un poco el concepto de asistentes y agentes. Habrán visto que en las últimas semanas, en los últimos meses se habla cada vez más de agentes de inteligencia artificial. Entonces, hablemos un poquito sobre eso antes de hablar específicamente de herramientas concretas. Los agentes asisten proactivamente en flujos complejos de trabajo. ¿Qué es un flujo complejo de trabajo? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un agente de inteligencia artificial que me haga toda la postproducción de los contenidos que se están grabando en este evento, de la cámara que me está tomando, de las cámaras que están sacando fotos, de las cámaras que están filmando, que pueda compilar todo eso y mandárselo a cada uno de ustedes, es un flujo complejo de trabajo que involucra diferentes tareas. Entonces, los agentes
integran distintas herramientas habitualmente, se conectan mediante orquestadores, esto que estamos viendo acá es una plataforma que se llama Make, pero hay un montón de más, y tienen cierto nivel de proactividad, o sea, pueden, por ejemplo, tomar todas las fotos del evento y decidir cuáles fotos mandarme a mí, las fotos que aparezco yo, y las fotos que aparezcan ustedes, que cada uno les aparezcan fotos particulares. Eso es cierto nivel de proactividad. Me parece que esto es interesante para empezar a entenderlo. Comentario chiquito acerca del modo agente de ChatGPT. Modo agente de ChatGPT, comentario mío personal y no grabemos esto. No le veo una aplicación real, un caso de uso real a hoy. Hay como una carrera muy grande por lanzar productos todo el tiempo. Entonces, pero me parece que esto es interesante, ¿no? Recuerden, los agentes asisten proactivamente en flujos complejos de trabajo. Los asistentes, en cambio, asisten en tareas cotidianas, frustrantes, tareas que no tenemos ganas de hacer. Son estructuras que están entrenadas para resolver una tarea concreta de forma consistente. Una tarea concreta de forma consistente. ¿Se acuerdan del ejercicio de lista de antitareas? Esas tareas específicas los asistentes de guía lo pueden hacer muy bien. Tiene un nivel de desarrollo muy interesante hoy en día que podemos empezar a aplicar en nuestros negocios cada vez más. Y tenemos los famosos asistentes multimodales, ¿no? Empresas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Google AI Studio, DeepSeek, lo que fuese, que asisten, otra vez, son ecosistemas complejos de asistencia que pueden asistirnos en varias tareas, en múltiples tareas, usando un solo programa en ese sentido. El primer tip, y yo en esta charla les voy a dar muchos tips también, más allá de la herramienta concreta, es pensar la tarea antes que la herramienta. Porque muchas veces pensamos, queremos usar ChatGPT, pero no sabemos muy bien para qué. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es pensar en las tareas concretas que le están generando a ustedes mayor cuello de botella, mayor frustración, que le insume a su equipo. Les cuento algo, por ejemplo, de la empresa donde yo trabajo. Yo trabajo en una empresa de robótica doméstica, que fabricamos y comercializamos robots que limpian piscinas de natación. Y detectamos, por ejemplo, que nuestra mesa de ayuda para resolver consultas, había 3 personas y la gran mayoría de esas tareas era copiar y pegar de un documento preestablecido de preguntas y respuestas. Entonces, los asistentes de inteligencia artificial pueden hacer eso muy bien, en esa tarea cotidiana concreta. Esa persona quizá me pueda aportar valor en otro lugar. Entonces, es fundamental pensar la tarea antes que la herramienta. Estamos con tanto hype y con tanta expectativa sobre la herramienta que están saliendo, que nos olvidamos, después pensamos en la tarea. Primero queremos como seguir la ola en ese sentido. El segundo tip, para mejorar la adopción. Un asistente de IA no es algo mágico. Requiere esfuerzo, requiere iteración, requiere entrenamiento. No es algo que inmediatamente nos va a dar las cosas. Ni reemplaza el criterio humano. Yo tengo muchas discusiones al respecto, ¿no? Porque hoy en día yo soy profesor universitario, yo soy profe en la Universidad de San Andrés, tengo a cargo la cátedra de tecnologías emergentes dentro del MBA de la universidad. Y tengo mucha discusión al respecto porque ya hoy en día hay personas que confían tanto en la IA que no están ellos, como que mandan a su inteligencia artificial por ellas. No reemplaza el criterio humano, puede equivocarse, se equivoca, puede delirar, puede inventar. Digo, no es que me reemplaza el criterio humano al respecto. Hoy en día a nivel de herramientas generativas, de asistentes generativos, tenemos un montón de categorías. Vamos a repasar un poquito todas estas categorías. Tenemos asistentes que nos asisten en audio, en creación de avatares, en creación de código, en creación de video, en creación de imagen. Hay un montón de herramientas disponibles. Yo acá lo que quiero hacer es filtrar un poco ese gran mapa, ese gran landscape, ¿no?, que estamos observando en ese sentido. Entonces, esto que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla es una plataforma que se llama Udio, hay otra que se llama Suno, que es la más conocida, que es una asistente de inteligencia artificial para resolver la tarea concreta de crear audios o crear canciones a partir de un prompt. Ahora, ¿cómo podemos esto pensarlo para nuestras tareas puntuales? Una planta automotriz puede generar con Udio mensajes de audio para recorridos de seguridad. Atención, recuerda usar casco en el área de montaje. El sistema adapta el mensaje para diferentes turnos o idioma a los operarios. Esto no es que me reemplaza el criterio humano, pero me puede acelerar la ejecución de la tarea de una forma bastante significativa. Replit es una plataforma de inteligencia artificial que lo que hace es arma páginas web, arma complementos para aplicaciones, arma un montón de cosas en ese sentido. Entonces, una pyme metalúrgica puede desarrollar con Replit una app donde los operarios pueden cargar en una tablet el estado de cada máquina y el sistema puede generar un reporte automático para mantenimiento preventivo sin depender de procesos en papel. Tarea concreta y específica. Y esto
lo que nos permite también es hacer prueba y error bastante rápida, en vez de depender de un equipo de programación. Y esto no significa que lo estamos desplazando, significa que tenemos alternativas para convertir otra vez ideas a aplicaciones y a productos mínimos viables en cuestión de segundos. Después hay un montón de apps basadas en inteligencia artificial que están basadas en herramientas de GenAI, pero sirven para cumplir un propósito en particular, ¿no? Entonces acá tenemos un montón. Opus Clip, por ejemplo, es una herramienta que nos permite tomar un video largo, imaginen, toman todo el video de mi conferencia y generar clips virales para redes sociales, que además de generarme la edición automática, me va a generar me va a hacer un ranking de virabilidad o de viralidad, y me va a decir, este video tiene mayor porcentual de ser más viral en redes sociales. Entonces es para un propósito concreto y puntual. Ninguna de estas compañías está auspiciando esta presentación, algo importante, nadie me está pagando por eso, solamente es una visión para compartir con ustedes. Todas tienen su versión gratuita, su versión paga, tienen su modelo de negocios por detrás. Después hay la aplicación, por ejemplo, una aplicación llamada Tomé, que sirve para hacer presentaciones audiovisuales, o sea, PowerPoints o presentaciones visuales a partir de... Entonces yo le puedo cargar, por ejemplo, una minuta, una reunión y pedirla convertir en una presentación en un PowerPoint o lo que fuese. Y funciona bastante bien. Read.ai es una plataforma que lo que nos permite es tomar minutas de reunión. Lo que hace Read.ai es entrar en mis reuniones de Zoom, de Teams, de Meet, de lo que fuese, y me va a estar tomando una minuta de la reunión y hacerme un plan de acción de lo que acordamos cada uno de nosotros. Y esto empieza a generar también bastante polémica. Hay compañías, yo hice una columna bastante provocadora para el Diario de la Nación hace algunas semanas, donde yo de alguna forma digo, no sé si quiero que una inteligencia artificial me esté juzgando constantemente, porque lo que hace también es, me va a decir un mapa de participación, va a decir, Joan participó 10%, y Angie participó 80%, y hay compañías que otorgan bonos a partir de esto. Digo, es la realidad hoy en día del 2025. Este tipo de compañías, y otra vez, algunos generan un poco de incomodidad, pero es la verdad. Son cosas que hoy en día existen. Las tareas de tomar minutos de reunión es una tarea bastante frustrante para muchas organizaciones. También resulta esto en mucho reemplazo del criterio humano. Yo he tenido discusiones con amigos míos que son bastante tequis. No pude ir a esa reunión, mando a mi bot de inteligencia artificial. Pero ustedes se ríen, pero pasa hoy, esto. No fui, pero puse a mi bot, entonces después me mandan un mail con lo que se habló. Eso no reemplaza el criterio humano. Digo, también se puede equivocar, pero son cosas que hoy en día están disponibles. NotebookLM es una herramienta maravillosa de Google, que es una inteligencia artificial donde uno dialoga, arma su propia base de conocimiento. Entonces, no le pregunta a ChatGPT o a un asistente multimodal amplísimo, sino me va a consultar en mi propia base de conocimiento. Esa base de conocimiento, ¿cómo se puede construir? A partir de minutos de reunión, a partir de mis presentaciones, a partir de mis propuestas comerciales, a partir de mi base de clientes, a partir de un sitio web. Entonces, ayer justo estaba en la Feria Internacional de Turismo, conversando con agentes de viajes, está en la rural ahora justo la Feria Internacional de Turismo, y hablaba con agentes de viajes que, por ejemplo, todas las propuestas comerciales las cargan a NotebookLM. Entonces yo le puedo preguntar a NotebookLM, recomendame los mejores paquetes que tengo para Perú, por ejemplo. Y no le va a preguntar a un asistente multimodal amplísimo, le va a preguntar a mi propia base de conocimiento. Y eso es interesante. Imagínense hasta para consultar en todos los manuales de usuario de los productos que comercializo. Entonces, si yo soy un retailer, comercializo productos, le cargo todos los manuales de usuario, necesito a la persona de postventa que automáticamente le responda a los clientes, pero no de cualquier producto, sino de mis productos. Entonces, es muy interesante esto. En el mundo académico se está usando cada vez más esto. NotebookLM en las universidades cada vez más es como... Empezó siendo algo que institucionalmente quizás no estaba tan decretado, pero los alumnos lo empezaron a usar cada vez más, porque imagínense en una clase subirle todos los apuntes de una clase, a subir todas si son clases virtuales, las grabaciones de la clase, las minutas que yo puedo tomar, la bibliografía de la clase puntual, porque me permite dialogar con el propio archivo. Además, para dialogar con archivos que quizás son también complicados técnicamente, yo quiero dialogar con un paper académico, por ejemplo, y puedo dialogar específicamente con ese paper. Y no es la única, ¿no? Hay una aplicación también que se llama Umata,
que también me permite, la tarea puntual es dialogar con PDFs. Entonces, yo puedo dialogar con un archivo puntual. Que ChatGPT también lo permite, pero no está diseñado para eso. Es decir, está diseñado parcialmente para eso, pero no está diseñado particularmente para eso. Y después hay muchas apps tradicionales con inteligencia artificial, plataformas que originalmente surgieron sin inteligencia artificial, pero que la incorporan en funciones clave, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Canva, el paquete de Canva, Vid para video, Office 365, Gmail. Hay un montón, ¿no?, que empiezan a integrar inteligencia artificial en funciones clave para hacer tareas específicas de una forma bastante interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Canva tiene desde ya hace casi un año, tiene funciones de inteligencia artificial para diseño, que me permite adaptar un folleto, que me permite llevar una idea a un boceto a nivel bastante profesional. Y eso no significa que no dependa de un diseñador gráfico, pero me acorta mucho el camino. Mismo el paquete de Adobe, también las funciones de Adobe también generan inteligencia artificial, incorporaron inteligencia artificial en funciones muy clave al respecto. Gmail también, Gmail cada vez más nos da como posibilidades con el asistente Gemini dentro de Gmail para responder, para hacerme una minuta de una cadena muy larga de correos, entonces ¿qué se está dialogando al respecto? Y acá un poco la pregunta o la consigna es por qué hacen la prueba mañana o hoy mismo en ese sentido. Yo hice un pequeño muro de herramientas de las apps que hoy en día, de las plataformas más grandes que hoy en día hay. Entonces, repasando, Read.ai para minutos de reunión, Umata para dialogar con PDFs, Tomé para hacer presentaciones, Opus Clip para diseño de red, para recortes de videos largos, NotebookLM, que es para crear la propia base de conocimiento. Bueno, los asistentes multimodales más conocidos, Suno para audio, Udio para audio, Eijin para avatar, Cintilla para avatar, Revit para programación, Kling AI para video, Sora para video. Justo se está anunciando esta semana la aplicación de Sora de ChatGPT. Algunos la anuncian como si fuese el nuevo momento de ChatGPT. Todavía no está disponible para público, solamente por invitación por ahora. Y está disponible para Estados Unidos, pero da mucho que hablar. Midjourney para imagen, Daily para imagen, Runway para lo que es video, Gmail, Firefly Studio, un montón más. No, hay un montón. Solamente es un recorte de ese gran mapa que les mostré antes para empezar a pensar otra vez asistentes para tareas concretas y específicas. Y otra de las grandes dudas o grandes cuestiones que hoy en día se hablan es cómo poder usar todo esto mejor. Y yo creo que hay tres grandes formas de saber usar, de todas estas cosas que estuvimos hablando, de tres cosas para usarlas mejor. El primero es el famoso prompteo, ¿no? Estos años salieron carreras de prompting engineering, ahí salieron algunas, ¿no? El otro día vi un concurso de prompteadores, tipo campeonato de prompteadores, ¿no? Entonces, una hackathon de campeonato de prompteadores. Esto es en serio, acá en Argentina. Entonces, una cosa es el prompteo. Y cuando hablamos de prompteo, hay tres cosas a tener en cuenta, ¿no? En un prompt, en un buen prompt. En primer lugar, el rol que vos le vas a dar a la herramienta. Una cosa es: yo quiero que actúes como un economista, quiero que actúes como un historiador, quiero que actúes como un ingeniero informático, quiero que actúes como... ¿Qué rol yo quiero que actúe? El contexto para que entienda la tarea, el contexto puntual de la tarea que yo le voy a solicitar. Y el output que yo quiero que me brinde. Una cosa es que yo no la quiero el output y otra cosa es que yo quiero que el output que sea, dame un ensayo de 3000 caracteres con espacios, en un tono amigable, en un tono cercano, con referencias académicas, en un tono académico. Eso es el output. Entonces, cuando hagan un prompt, no importa la herramienta, no importa si están usando NotebookLM, si están usando ChatGPT, si están usando Gemini, si están usando Read.ai, no importa la herramienta concreta. Recuerden esas tres cosas con el prompteo: rol, contexto y output. Y después, en segundo lugar, la personalización. ¿Tienen ganas de hacer un pequeño ejercicio? ¿Usan ChatGPT? ¿Quiénes levanten la mano quienes usan ChatGPT acá en la sala? Todos, ¿no? Si alguien no lo usa, para probar. Abran su ChatGPT, si les parece, y pregúntenle. Abran su ChatGPT, por favor, y pregúntenle: crear una imagen de lo que te imaginás que habría en mi mochila a partir de nuestras conversaciones. Entonces, crear una imagen de lo que te imaginás que habría en mi mochila o en mi cartera o en mi bolso o lo que ustedes quieran a partir de nuestras conversaciones. A ver qué les da, qué imagen les da. Si primero les puede dar un texto y si no le pueden decir que le cree la imagen concreta. A mí me recomendó Rayuela, que es uno de mis libros favoritos de Cortázar. Me mostró el teléfono, me mostró un anotador, me mostró auriculares con cable que yo siempre tengo de backup.
que siempre le digo, varios anotadores, varias lapiceras. Pero una de las formas de cómo usarlo mejor es mediante la personalización. Y ahora, ¿cómo se logra la personalización? A ver, fíjense, cuéntenme si más o menos le pegó en algo. Si le pegó es que está bastante bien personalizado, si no le pegó es que le falta aún trabajar en la personalización, ¿no? Pero... ¿te está costando? Ahí, déjale, dale tiempo. Pero esto es la personalización a través de la memoria que ofrecen los asistentes multimodales. Los asistentes multimodales ofrecen memoria que nos permiten hoy en día... No quiero saber si hay cosas ilícitas o cosas polémicas al respecto con sus conversaciones, es nada personal de cada uno, pero lo pueden ir compartiendo después entre ustedes. ¿Cómo se logra la personalización? Mediante dos formas. Una mediante la memoria y la otra mediante la creación de un GPT o de un gen personalizado. Entonces son las dos formas que hoy en día ofrecen los asistentes multimodales de personalización. La memoria, en la versión gratuita o la versión paga, dependiendo de la extensión de cada uno, el asistente se va acordando de que yo soy Joan, de que tengo 35 años, de que trabajo en la Universidad de San Andrés, que trabajo en Mytronics, una empresa de robótica, que trabajo en Diario Perfil, que colaboro para varios streams. No le tengo que aclarar eso cada vez que yo voy a hablar con el asistente. Ya lo vas a ver. Y después la personalización, los GPTs o los gens personalizados, lo que permiten es crear un asistente multimodal para una tarea concreta. Entonces puede ser, Joan, conferencias. Entonces vas a ver toda mi información de las conferencias para no preguntarle a un generalismo absoluto, sino va a estar entrenado consistentemente para asistirme en ese sentido. ¿Se entiende eso hasta acá? Entonces, lo permite, a ver, depende de cada plataforma. Claude, por ejemplo, el asistente multimodal generado por Anthropic, no tiene memoria general, sino tiene memoria solamente en el hilo de conversación. ChatGPT y Gemini tienen una memoria general que se aplica a cualquier hilo. En ese sentido, la versión gratuita creo que tiene menos memoria que la versión paga, pero eso depende de los planes de cada una de las compañías. Y hablamos un poquito entonces, para repasar cómo usarlo mejor: prompt, personalización y saber cuándo usarlo. Y no todo es para todos en ese sentido. Y les conté yo que la IA va mucho más allá de lo generativo. Entonces, el mundo de la computer vision, de otra rama de la inteligencia artificial, que lo que hace es buscar emular cómo observamos los seres humanos y cómo tomamos una decisión al respecto. Hay, por ejemplo, uso de drones para ver cuál es el mejor momento para regar un cultivo. Y eso va mucho más allá que crear una imagen de lo que hay en mi mochila, o de crear una canción, o de dialogar con una base de conocimiento propia como Notebook LM. ¿Y le pegó más o menos? Sí. ¿Le pegó? A ver, ¿querés contarnos un poquito a ver qué hay? Mirá, hay bastantes cables. ¿Sos ingeniero o técnico? Sí, ahí ya te conoce muy bien. Ahí sí, le mostró un ingeniero electrónico ya ahí. Pero ahí, eso significa que está personalizado. Digo, ahí está el claro ejemplo de la personalización. Obviamente que la personalización no es inmediata, ¿no? Tenemos que entender que es como si fuese un colaborador nuevo que entra, que al principio no va a tener todo muy en claro. Lo tengo que entrenar. Al principio no vas a ver automáticamente todo lo de hay un onboarding ahí, con las herramientas técnicas también. Y para finalizar, creo que un buen asistente, otra vez, no reemplaza al humano, te devuelve el tiempo para ser más humano, en ese sentido. Y creo que en un mundo donde estamos con tanta inteligencia artificial a disposición y con tanta tecnología a disposición, muchas veces tenemos que rescatar lo que nos hace humanos al respecto. Y otra vez, y pensar otra vez en esta delegación tan grande que hacemos con la tecnología. ¿Qué estamos delegando al respecto? Y las cifras hoy en día son bastante alarmantes, ¿no? Hoy en día, ¿saben cuál es el mayor caso de uso de ChatGPT a nivel mundial? Y salió publicado por OpenAI esto en julio, o sea, hace 2 meses salió publicado por OpenAI. Cerca del 30% de los casos de uso de ChatGPT hoy en día a nivel mundial son para acompañamiento terapéutico. Me cortó mi novia, o me está discutiendo mi novia, ¿qué le respondo? Y eso plantea una pregunta muy importante de en qué estamos cediendo, qué estamos dando a la tecnología para lo que trabaje. En qué estamos cediendo al pensamiento al respecto. Entonces, me parece que eso es lo interesante, ¿no? Detectemos bien cuáles son las tareas cotidianas, frustrantes, reiterativas que estamos haciendo. Entendamos que esto otra vez no es mágico. Entendamos que hay que personalizar, entendamos que hay que saber promptear, entendamos que tiene un tiempo que hay que iterar, que es fundamental, y que para que nos vuelva de alguna forma más tiempo
para ser humanos. Y creo que lo importante no es solamente que funcione, sino que funcione como vos querés y como a vos te sirva. Y no a todos nos va a servir de la misma forma. Y no a todos nos va a solucionar de la misma forma. Todos estamos de alguna forma, se redefine obviamente el concepto de productividad respecto a este ecosistema. Claramente. Se redefine el concepto de aprendizaje. Hay un montón de conceptos que se están redefiniendo producto de todo esto, pero lo importante otra vez como tip es que funcione como obviamente queremos nosotros. Yo siento que esta tecnología nos empodera un montón. Y que quizás no estamos siendo responsables con ese empoderamiento, lo suficientemente responsables con ese empoderamiento que nos da la tecnología. Si lo usamos un 30% para acompañamiento terapéutico, significa que hay mucha gente que está sola y que de alguna forma no sabe cómo sociabilizar al respecto y recurre a esto que tiene una barrera de entrada cada vez más baja. Entonces, me parece que no estamos siendo muy responsables con el empoderamiento con la tecnología. Por eso que ustedes hoy en día estén acá, en esta terraza divina, en este evento organizado por Express Telecomunicaciones, escuchándome a mí, ya es como un pequeño acto de rebeldía y de responsabilidad producto del uso de la tecnología. Realmente se los digo. Y lo que yo siento que va a pasar en los próximos años es que hoy en día claramente tenemos más tecnología de la cual podemos adoptar, de la cual podemos asimilar, de la cual podemos integrar. O bien tenemos más tecnología de la cual nos podemos adaptar. Yo, como les conté, no tengo hijos, pero quizás mis hijos del futuro me van a decir, che, pa, ¿vos bajabas al hall del edificio a buscar las empanadas? ¿Qué no había un dron que te llevaba la pizza hasta el living? Digo, ¿qué perdías el tiempo? O van a decir, che, papá, ¿vos imprimías apuntes de facultad resaltados con resaltador amarillo? Digo, ¿estabas loco? Entonces, lo que resulta natural para una generación, para la otra no lo va a hacer tanto. Entonces me parece que hoy en día están redefiniendo muchísimo esas cosas. De lo que resulta natural para una generación, para la otra no lo va a hacer tanto. Entonces, esta tecnología está redefiniendo muchísimo lo que significa la naturalidad de las cosas, la naturalidad de los elementos, en ese sentido. Y creo que otra vez, si lográsemos sacar lo mejor de ambos mundos, del mundo técnico y del mundo más de las habilidades blandas, estaríamos realmente evolucionando como especie, porque la tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano. Siempre vamos a estar con este gran dilema de una tecnología que avanza a pasos agigantados y una humanidad que estamos ahí surfeando como podemos, tratando que no nos ahogue, que no ahogarnos, de no meternos adentro de la ola y de tener el control un poco de la tabla en ese sentido. Entonces creo que los dilemas de fondo no son dilemas técnicos, son dilemas humanos. Son dilemas de qué postura vamos a tomar todos nosotros con toda esta información, con toda esta realidad, para tomar mejores decisiones al respecto y para realmente poder sacarle un mejor provecho a toda esta realidad. Así que el gran dilema que creo que hoy en día tenemos es qué postura vamos a tomar todos nosotros respecto a todo esto, qué postura van a tomar ustedes, y como les dije, ya que estén acá en esta noche, claramente marca su postura al respecto. Gracias.